Queridos hermanos, ya está con nosotros el pastor Josney Rodríguez. Ya le hemos podido conocer, ya él ha acompañado estas cumbres la vez anterior, la primera cumbre que tuvimos, y fue de un impacto muy positivo para todos nosotros, y es por eso que hoy nos gozamos y nos alegramos saber de que ha podido separar su tiempo, pastor Josney, para acompañarnos hoy una vez más y poder compartirnos este seminario importante. Así que, pastor Josney Rodríguez, para aquellos que tal vez no le conocen aún, el pastor Josney Rodríguez es el actual secretario ministerial de nuestra división interamericana. Así que, pastor, tiene una experiencia bastante grande con los latinoamericanos como nosotros, con toda Interamérica, conoce nuestro trasfondo, nuestras culturas. Y pastor, bienvenido. Este es el tiempo para usted, así que todos atentos a escuchar este seminario. Gracias, pastor Paredes. Gracias a todos los que están hoy conectados. Tenemos aquí 89, 88 personas que están participando de este seminario. Y bueno, a todos los que están mirándolo también a través de otros medios. En la mañana nosotros comenzamos este seminario con algunos principios muy importantes. Es importante y es necesario afirmar algunos conceptos que hemos venido tratando, de tal manera que podamos nosotros colocar los fundamentos y las bases. Lo que hemos querido hacer durante este seminario es tratar de establecer el marco referencial, el marco paradigmático, el marco de la cosmovisión, de la visión que necesitamos nosotros tener para llegar a tener la comprensión de lo que es el liderazgo según el modelo de Cristo, porque este es lo más importante. Lo que estamos hablando aquí es el liderazgo según el modelo de Cristo, un liderazgo simple, pero un liderazgo muy poderoso. Recuerdo una vez cuando estaba escribiendo el capítulo 5 del libro, que me detuve y comencé a orar a Dios, y estaba muy compungido, porque mientras que escribía este capítulo me puse a pensar lo que hubiese sido mi ministerio años atrás si hubiese seguido exactamente lo que el Señor Jesucristo dice en su palabra. Definitivamente que me gustaría echar el tiempo hacia atrás, me gustaría que fuera 20 años menos, me gustaría haber conocido estos conceptos antes. Sin embargo, yo doy gracias a Dios porque en este tiempo lo estamos conociendo y lo estamos compartiendo. Y es necesario entender que esto que estamos compartiendo no es algo único o particular, sino es algo que el Espíritu Santo está hablando a diferentes personas en diferentes lugares. Dios quiere preparar a un pueblo. Dios quiere preparar una iglesia que pueda tener claro cuál es la visión y el concepto que necesita tener para estos tiempos del fin. Y yo estoy seguro que mientras que hablamos y vemos algunos conceptos nuevos y reafirmamos otros conceptos, usted, el Espíritu Santo, habla en su corazón y le afirma en su corazón que lo que estamos hablando es algo que Dios está esperando que nosotros hagamos en su pueblo. Quisiera decirles que esta tarde lo que voy a hablar está especialmente dirigido a pastores y ancianos de iglesia. Sin duda alguna que es muy bueno tener a líderes de grupos pequeños y tener hermanos de la iglesia que van a tener una comprensión mayor de lo que quiere ser el liderazgo, lo que significa liderazgo en la iglesia adventista del séptimo día. Pero lo más importante es que el pastor que me escucha y el anciano que me escucha puedan comprender cuál es la visión del papel que nos toca cumplir en el liderazgo.
El día de hoy voy a profundizar esta visión visto desde el modelo de Cristo Jesús, porque es muy importante que nosotros podamos nosotros ejemplificar ese modelo para llegar a tener los mismos resultados que tuvo nuestro Señor Jesucristo. La vez pasada y esta mañana hice referencia acerca de la diferencia del modelo entre el modelo católico, el modelo evangélico y el modelo adventista de liderazgo. Si usted va a la iglesia católica, usted va a encontrar a un sacerdote. El sacerdote es una persona que está en un lugar. El sacerdote no se mueve de ese sitio, está permanentemente en ese lugar. Allí él se jubila, podríamos decir. Allí él está y conoce a las personas. Él es el que realiza los matrimonios, los bautizos, las confirmaciones. Todas las ceremonias que la Iglesia Católica practica son realizadas por el sacerdote. Algunas personas lo apoyan, siempre son los mismos. Mientras tanto, los que participan, los que atienden, están sentados viendo lo que hace el sacerdote. El sacerdote nunca es mudado, el sacerdote siempre está en el lugar. ¿Qué es lo que hace esto? Que las personas que atienden a esa congregación llegan a depender profundamente en su relación con el sacerdote. El centro es el sacerdote. El sacerdote llegó a bautizarlos cuando eran niños, el sacerdote los confirmó cuando eran adolescentes, el sacerdote los casó cuando eran jóvenes. Así que el sacerdote ha visto las generaciones y eso hace que haya una conexión especial con el sacerdote. El centro es el sacerdote. Así que las personas que asisten a la Iglesia Católica generalmente establecen una conexión tan fuerte que cuando usted las invita a que puedan unirse al pueblo de Dios, ellos generalmente dicen, ¿cómo yo le voy a decir a mi sacerdote que me voy a ir de la iglesia? Es decir, ellos tienen un compromiso, una relación tan fuerte que les impide a ellos entonces pensar en cambiar su religión. Cuando usted va a la iglesia evangélica, vino la iglesia protestante, surgió la iglesia protestante. La iglesia protestante surge y de alguna forma la visión y el concepto del liderazgo que se tenía en la iglesia católica permanece. ¿Por qué? Porque ahora el pastor establece su iglesia, él está en esa iglesia, él construye esa iglesia, anima a los hermanos, gana a los hermanos, las iglesias van creciendo y él permanentemente va a estar allí. Por lo general, a excepción de algunos eventos especiales, el pastor predica todos los domingos en la iglesia, es el que dirige 5, 10, 20, 30 años la iglesia. Y si él llega a morir, no solamente es pastor él, es pastor su esposa, y si llega a morir sus hijos, será pastor y continuará con la iglesia. Ustedes han escuchado historias y recientemente, no sé si ustedes han sabido de historias donde por luchas internas, por cuestiones que incluso de grandes iglesias, de recursos, de dinero, han habido luchas acerca de quién va a quedarse con la iglesia. Porque esa iglesia, el pastor ha estado siempre. Así que las personas asisten a esa iglesia porque le gusta cómo predica el pastor, le gusta su carisma, su predicación, le gusta la iglesia. Así que ese pastor va a estar allí y la iglesia permanecerá como parte del patrimonio después para la siguiente generación. Este pastor entonces es el centro también de esta iglesia. La iglesia depende del pastor, del carisma del pastor, de las habilidades del pastor meramente para su crecimiento. Sin embargo, cuando usted va a la iglesia adventista establecía congregaciones, establecía iglesias como la iglesia apostólica y los pastores estaban predicando, eran predicadores itinerantes que estaban de aquí para allá llevando el evangelio, estando en los campestres, estando en las reuniones y estaban hablando de Dios. Así que Elena G. de White, Jaime White, J.N. Loburot fueron personas que estaban en diferentes
lugares atendiendo, yendo y compartiendo el evangelio del Señor Jesucristo, teniendo campañas evangelísticas, estableciendo congregaciones. Y como en la iglesia primitiva, la iglesia se establece con base en liderazgo local, que el liderazgo de los ancianos, así como Pablo con los ancianos de Éfeso, que se reunió en Mileto, y allí están los ancianos que permanecían. Cuando Pablo, por ejemplo, envía a Tito, en la carta a Tito, lo envía a que vaya a Greta, Pablo envía a Tito y le dice, y te encarezco que establezcas ancianos en ese lugar. El establecer ancianos, que es el líder de la iglesia, es el fundamento de la iglesia local. El pastor es como el que está en diferentes lugares formando los ancianos, estableciendo a los ancianos, y luego se va a otro lugar para seguir haciendo el trabajo. Así que es así que funcionaba en la iglesia primitiva y la iglesia adventista del séptimo día. Tanto es así que Jaime White y los primeros pioneros consideraban que para llegar a ser un pastor se tenía que tener la habilidad de poder establecer nuevas congregaciones en nuevos lugares. Ahora bien, en el concepto adventista, aunque la iglesia adventista en su mayoría tiene un pastor, en algunos lugares con una congregación, en otros lugares con varias congregaciones. Tenemos pastores, tienen 2 congregaciones, 3 congregaciones, hay en lugares donde hay hasta 30 y 40 congregaciones. Imagínense ustedes esta situación. Ese pastor está viajando, atendiendo estos diferentes lugares, y por lo general está en algunos años 5 años, 6 años, 7 años, 10 años, pero no está permanentemente allí, no, es mudado, es cambiado. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía dice especialmente en el libro Obreros Evangélicos que el pastor no debe de estar permanentemente en un lugar. ¿Y saben por qué? La razón que da es que el pastor, la iglesia va a reflejar no solamente sus virtudes, sino que también va a aprender de aquellas que son sus debilidades. Se necesita un nuevo pastor para que la iglesia pueda enriquecerse en otros aspectos. Pero además de eso, hay una razón muy importante, y la razón no solamente está en la naturaleza del ministerio pastoral, sino que en la iglesia adventista el centro no es el pastor. A diferencia de la iglesia católica, donde el centro es el sacerdote, y la iglesia evangélica, el centro es el pastor evangélico, en la iglesia adventista, el centro es Dios. Así que hay diferencia muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además creemos lo que dice la palabra de Dios, aunque los evangélicos tienen ese concepto y esa creencia, pero nosotros creemos en que dice el ministerio de todos los creyentes. Todos podemos acercarnos a Dios. Todos podemos servir a Dios, todos tenemos un ministerio para Dios. Son diferentes tipos de ministerio, pero todos tenemos una función que cumplir para gloria de Dios. Así que nosotros necesitamos entender y comprender esto. Por eso es que cada miembro ha sido bautizado por el Espíritu Santo, como lo estudiamos esta mañana, para recibir una misión y para cumplir esa misión. Así que es muy importante que nosotros podamos comprender estos aspectos importantes. Existe una diferencia en el ministerio adventista. Por eso es que Elena G. de White escribió lo que hablamos esta mañana, que un pastor no puede estar revoloteando sobre las iglesias ya organizadas, porque si la persona llega a depender del pastor, entonces necesita ser bautizado otra vez. ¿Qué quiere decir? Necesita aprender a depender de Dios, depender solamente de Dios. Así que este contexto, porque vamos a hablar principalmente a pastores y ancianos, este contexto nos va a poner la base de lo que es el ministerio pastoral. ¿Qué pasa entonces cuando una persona es bautizada de una iglesia católica o de una iglesia evangélica? La persona espera que su pastor esté allí todos los sábados en la iglesia, que les predique todos los sábados, que sea el centro de lo que está ocurriendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque viene un concepto donde el centro en la iglesia católica y en la iglesia
evangélica, el centro es el pastor. Todo gira en torno a lo que está sucediendo el pastor. El pastor se convierte en el dirigente, supervisor, el que está pendiente, el que hace, el que predica, el que está haciendo todas las cosas. Hay hermanos que, por ejemplo, dice, yo no quiero que me presente el niño o el anciano de iglesia, porque el anciano de iglesia quizás no tiene la santidad del pastor, no tiene la grandeza o el nivel espiritual del pastor, sino quiere que su pastor sea el que le presente el niño. Entonces el pastor presenta al niño, el pastor hace esto y lo otro, de tal manera que aunque el anciano puede hacerlo, no lo hace. Y muchos hermanos comienzan a decir, bueno, pastor, ¿cuándo va usted a predicarnos? Hace tiempo que nosotros no lo vemos, pastor, porque sin duda alguna que necesita de ver y escuchar a su pastor, pero viene de un concepto. El concepto es del sacerdocio católico y el concepto es del pastor tradicional. ¿Cómo lo llamaríamos el pastor tradicional? Ahora, yo quiero decirles, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo fue un modelo y un ejemplo en esto. Nuestro Señor Jesucristo no estuvo permanentemente en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo se fue a los cielos. Nuestro Señor Jesucristo preparó a aquellos que iban a quedar cumpliendo la misión que Él les había enseñado y encomendado. Así que el Señor Jesucristo mismo, incluso cuando Él habla, Él dice que el centro no es Él, sino Dios. Él glorifica a Dios, Él exalta a Dios, pero a través de Cristo Jesús, entonces exalta a Dios. La Escritura presenta de manera muy clara cómo el liderazgo tiene un propósito de ser un instrumento de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para que puedan muchas de estas cosas ser diferentes? Porque alguien preguntó, pastor, ¿por qué entonces no estamos concentrados en el discipulado? ¿Por qué solamente aparece discipulado, actividades de discipulado? Tenemos libros que hablan de discipulado, pero no hay un cambio en la iglesia. La razón por la cual no hay un cambio, mis amados, si alguien lo preguntó, es que necesitamos formar a dirigentes con otra visión de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque en el concepto católico, recuerden, donde el sacerdote es el centro, el concepto católico fue lo que estableció donde hay una diferencia entre el clero y el laico. Esa es la diferencia donde entonces el sacerdote es el único que puede ministrar y el laico es lo único que puede hacer es oír. Y ese mismo concepto permaneció en nuestras congregaciones, porque aunque salimos de la iglesia, de esas iglesias o denominaciones, llegamos y entramos a la iglesia y nos traemos esos conceptos y esos sistemas donde el centro es la ceremonia, el centro es el programa, el centro es el evento que se está realizando incluso en un templo. Ahora no estamos en los templos. Estamos de manera virtual realizando eventos y programas y reuniones, etcétera. Pero nuestro concepto todavía continúa con la misma visión, la misma perspectiva, donde hay unos especialistas que son los que realizan las actividades y otros que solamente observan, que no tienen los mismos talentos, que no tienen las mismas cualidades, que no tienen los mismos dones. Así que ellos observan, mientras que los que tienen más dones son los que están al frente. Ese concepto de como profesionales y no profesionales, los que están preparados y los que no están preparados, se ha venido de tal manera que lo mismo ocurre en la iglesia local. Tanto es así que hay hermanos que han estado mucho tiempo en la iglesia y todavía no han pasado a tener una participación, no saben cómo es compartir el evangelio, no han salido nunca a orar por una persona en un hospital o a orar por una persona en una casa, o orar con una persona por teléfono. No han salido nunca. ¿Por qué? Porque ellos sienten que ellos no tienen el don o la capacidad para hacerlo. La vez pasada, cuando hablé con ustedes, hice mucho énfasis en lo que era ser un discípulo y que toda persona era un discípulo y que toda persona había sido llamado a ser un misionero.
No sé si ustedes se recuerdan, pero hicimos énfasis de que toda persona fue llamado para ser pescador de hombres. Jesús dijo, y os haré pescadores de hombres. Jesús no estaba diciendo que unos iban a hacer la misión y otros no iban a hacer la misión. Todos iban a hacer la misión. Sin embargo, con esto de los profesionales, y no, algunas personas han llegado a pensar que unos pueden hacer la misión, otros no van a hacer la misión, y todos no se sienten llamados para hacer la misión, pero ese no era el plan de Dios, no era el plan de Dios. Los dones para cumplir ciertos ministerios es diferente a la vocación. El Señor nos ha llamado, a todos nos ha llamado para dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Existen dones, sí, existen diferentes ministerios, pero esos ministerios no eliminan la vocación y el llamado que Dios nos hace a todos para dar testimonio, para compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto cambia el concepto de lo que es el líder y de lo que es la iglesia. La iglesia no es meramente un lugar para ver programas. La iglesia es un lugar de formación de personas. Y hoy lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver de manera muy clara, de manera muy especial en lo que tiene que ver en el seminario. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto, nosotros nos tenemos que pensar, ¿cuál es la visión entonces, el perfil del líder que necesitamos tener en la iglesia? ¿Están conmigo? ¿Cuál es el perfil? Por favor, no sé si están conectados o no, pero es importante, por allí estamos diciendo que si ustedes tienen alguna pregunta, la coloquen, por favor, porque es importante, vamos a tener un tiempo para las preguntas. ¿Cuál es el perfil que debe de tener el líder de la iglesia? Voy a compartir algunas declaraciones del espíritu de profecía que nos van a ayudar a entender un poco lo que es el perfil de un líder de la iglesia, porque nuestro objetivo es preparar a los líderes de la iglesia, preparar a los líderes de la iglesia con el perfil que el Señor desea que nosotros tengamos. Y ese liderazgo, ese perfil incluye al pastor de la iglesia, a los ancianos de iglesia, a los líderes de grupo pequeño, Ahora, cuando hablo de estos tres niveles de liderazgo, grupos pequeños, ancianos de iglesia, y estoy hablando acerca de los pastores, estoy hablando de aquellos que son ministros, que tienen una responsabilidad de atender a todos los miembros de iglesia como miembros. Miren lo que dice Elena G. de White, dice, la obra del ministro, representada por las 7 estrellas, es un trabajo sublime y sagrado. Cuando él da cabida que la idea de su trabajo es solo sermonear, pasa por alto y es seguro que descuido el trabajo que depende del pastor de rebaño. Es su trabajo cuidar, supervisar el rebaño, arreglar los asuntos de la iglesia de tal manera que todos tengan algo que hacer. Noten ustedes, está diciendo que hay que sermonear, sí hay que sermonear, pero además hay que cuidar el rebaño, o sea, pastorear el rebaño, hay que supervisar el rebaño, hay que arreglar los asuntos en la iglesia de tal manera que todos participen. En otras palabras, la idea es que todos puedan trabajar en la iglesia. Esto es importante porque aquí está ampliándonos lo que es un ministro. Un ministro no es solamente el que predica el domingo en algunas congregaciones o el que predica el sábado, sino es aquel que tiene un trabajo también pastoral y un trabajo donde él involucra a otros en la misión. Noten lo que está hablando Elena G. de White. Es un error, dice ella, pensar que el ministro solo tiene que predicar. Luego continúa diciendo, y el trabajo del ministro no termina con la presentación de la verdad desde el púlpito. Debe realizar con ahínco y en forma personal el trabajo de casa en casa, estudiando las escrituras con las personas y orando con ellas. De esta manera, muchos serán atraídos al conocimiento de Dios. Las almas que están por perderse serán llenas del Espíritu Santo.
Ahora imagínense ustedes esta declaración tan importante. No solamente tiene que predicar, tiene que hacer una visitación. Y cuando estoy hablando del ministro, estoy hablando del anciano, estoy hablando del líder de grupo pequeño, estoy hablando de ellos que vamos a orar, que vamos a compartir con esas personas, que vamos a llamarlo, que vamos a fortalecerlos espiritualmente, que vamos a darles estudios en sus casas y orar con ellos en su familia. Ahora, sigue diciendo el Espíritu de Profecía, dice, pero esta obra ha sido descuidada y por esto las iglesias están faltas de poder. Hay muchos ministros ordenados que nunca han ejercido un cuidado pastoral sobre el rebaño del Señor, quienes nunca han vigilado las almas como quienes tienen que rendir cuenta. La iglesia, en vez de desarrollarse, es dejada para ser un cuerpo dependiente e ineficiente. Es interesante que aquí presenta y dice, por eso estas iglesias están faltas de poder. Las iglesias están faltas de poder porque no se ha ejercido un ministerio completo donde la parte pastoral tenga una función importante. Ahora, continúa ella la declaración, dice, los miembros de la iglesia entrenados. Esta palabra es muy interesante, dice capacitados, formados. Los miembros de la iglesia formados, y dice formados o entrenados para depender de la predicación. Saben que ese concepto es tan fuerte que esta mañana nosotros teníamos, por lo menos en la conexión, como ciento y tantas de personas. En este momento tenemos unas 96. ¿Y qué significa esto? Que en la mañana los hermanos van a la iglesia, en la mañana ellos escuchan el sermón, pero el lunes, el domingo, el miércoles, otro momento, no están con el mismo concepto de lo que es la participación. ¿Por qué? Porque han sido entrenados para ir el domingo al culto si eran evangélicos, o ir al domingo a la iglesia católica si eran católicos. Y ya no más, es entrenados para depender de la predicación. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? ¿Están viendo las implicaciones que esto tiene? Es decir, yo estoy en el culto, yo escuché el sermón, ya todo está listo. Entonces, entrenados para depender de la predicación. La predicación llega a ser el momento importante, el momento crucial, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos solamente dependen de la predicación, entrenados para depender de la predicación, y dice, hacen poco, muy poco por Cristo. No llevan frutos, sino que crecen en egoísmo e infidelidad. Ponen su esperanza en el predicador, confiando en sus esfuerzos para mantener viva su débil fe. Incluso no hay una relación personal con Dios, no hay un estudio de la Biblia, no hay una oración, sino que van a escuchar el sermón. Con ese sermón aguantan toda la semana. ¿Están conmigo, hermanos? Podemos observar esto. Es interesante que cuando usted observa esto, usted está viendo que el sistema mismo, el sistema de lo que hoy se piensa que es una iglesia, un culto, un sábado, una ceremonia, el sistema donde se considera que la predicación es el único que el Señor te pide y es el momento más importante, necesita cambiar el concepto. Porque no es depender de la predicación para tu relación con Dios meramente, sino tener una relación personal con Dios, donde cada miembro pueda tener una vivencia con el Señor. Esto es importante, pero ¿qué pasa? El mismo sistema nos entrena para que la predicación sea el centro. Tanto es así que entonces las personas dependen de la predicación y dicen, pastor, necesitamos un reavivamiento. ¿Y qué significa necesitamos un reavivamiento? Que necesitan otro predicador que venga a darle mensajes. Durante una semana están motivados, durante la semana están emocionados, pero después que termina la semana y se va el predicador o termina la actividad, vuelven a caer porque ellos no han entendido lo que significa tener una relación personal con Cristo Jesús. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es importante que nosotros podamos entender estos principios. Necesitamos nosotros comprenderlo, porque nosotros podemos perder de vista
lo que es la relación verdadera y personal con el Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Esto viene como producto de un entrenamiento, esto viene como producto de una, podríamos decir, como de un acomodamiento, de un sistema que se ha establecido donde la persona se sienta, no participa, y donde hay unos especialistas que están al frente, que son los únicos que participan. Saben que esta pandemia en algunos casos ha sido positiva por un lado, sin duda alguna, muy positiva, pero por otro lado ha sido negativa. Y ya el pastor Rosales habló esta mañana de algunos de los aspectos positivos. No voy a hablar de eso, pero voy a hablar de aspectos que han significado algo negativo. Y es el hecho, por ejemplo, que algunas personas que hoy, como solamente pueden con su computadora conectarse con cualquier parte del mundo, ellos se conectan, pero no hay una interrelación. En algunos casos, como no estábamos preparados, vi que había lugares donde se habían grandes eventos, grandes programas, grandes participaciones. ¿Y saben quiénes son los que estaban en esos grandes programas? Los grandes predicadores, los grandes especialistas. Pero el hermano allá que no tiene todas esas habilidades, él no estaba participando, él no estaba cantando, él no estaba hablando, él no estaba compartiendo. Él estaba allí solamente escuchando y viendo. ¿Qué hace esto? Que la persona llegue a morir en su vida espiritual. Permítanme avanzar a la siguiente diapositiva, porque que nos termina de completar la idea. Miren lo que dice allí. A causa de que sus miembros no son debidamente entrenados, es decir, fueron entrenados pero para depender del predicador, no debidamente entrenados para ellos poder vivir por sí mismos. Dice, por quienes Dios ha puesto a supervisar. ¿Y a quiénes Dios ha puesto a supervisar? A los pastores, a los ancianos y a los líderes de grupos pequeños. Así que ellos no fueron entrenados debidamente, ellos fueron entrenados para depender de un seminario, para depender de un predicador, no para buscar desarrollar su propia vida espiritual juntamente y desarrollar sus dones y desarrollar sus ministerios para el Señor, sino que ellos están ahora dependiendo de aquellos que lo pueden hacer mejor, como ellos consideran. Entonces dice, muchos son siervos flojos, escondiendo sus talentos en la tierra, quejándose aún de la manera como Dios los trata, esperan ser atendidos como niños enfermos. Entonces usted se pregunta, pastor, anciano, líder, ¿por qué la iglesia está como está? ¿Por qué la iglesia está como está? El problema es el sistema. Mientras que la iglesia siga teniendo un sistema basado en lo que la tradición ha traído, la iglesia va a tener personas que van a estar entrenadas solamente para escuchar, solamente para guardar sus talentos, para ser atendidos como niños enfermos, como dice allí el espíritu de profecía, para quejarse de que no son atendidos bien y que quizás están ellos participando y dan sus diezmos y sus ofrendas para que el pastor sea el que participe, porque como viene el concepto católico donde usted da su dinero para el sacerdote, y el concepto evangélico usted da su dinero para el pastor, mientras que el pastor tiene una congregación más grande, entonces puede tener mayor recurso. En el concepto adventista no, el concepto adventista todos los pastores tienen el mismo salario. ¿Por qué? Porque el dinero de esta iglesia desde el concepto adventista no es para atender a esa iglesia, sino para ayudar para que el evangelio siga penetrando en otros lugares y pueda alcanzar a otros sitios para gloria y honra de Dios. Esto es algo trascendental, diferente totalmente la perspectiva. Entonces hay personas que dicen, pero tenemos bastantes recursos y nosotros podemos ahora comprar esto, podemos tener esto, podemos alcanzar esto. Y ellos piensan en sí mismos en lugar de pensar en aquellos que no han sido alcanzados
alcanzados porque otros también dieron recursos para que tú fueras alcanzado. El concepto misional, el concepto de la evangelización es totalmente diferente de la iglesia adventista a otra denominación. Nosotros no podemos copiar los conceptos de otra denominación y aplicarlo a la iglesia adventista. En la iglesia adventista el concepto era que el miembro fuera debidamente entrenado para él tener una relación con Dios, para ser un siervo fiel a Dios, poniendo sus talentos al servicio de Dios y pudiera ser sólido en su vida espiritual. Elena G. de White lo plantea de muchas maneras y formas, y yo podría leerles muchas citas, pero estoy leyendo aquí citas, no de mi inspiración, no de la inspiración de nadie, sino lo que dice el espíritu de profecía. Miren lo que dice el espíritu de profecía aquí. Dice: a veces los pastores hacen demasiado y tratan de abarcar toda la obra con sus brazos. Esta los absorbe y los empequeñece. Los absorbe y los empequeñece. Y sin embargo continúan abrazándolo en su totalidad. Al parecer piensan ellos que ellos solos han de trabajar en la causa de Dios, en tanto que los miembros de la iglesia permanecen ociosos. Esto no es en ningún sentido el orden de Dios. No es en ningún sentido el orden. No fue el plan de Dios esto, donde unos pocos fueron los que elaboraban, mientras que otros muchos escuchan. No es el plan de Dios esto, no es el orden de Dios esto. Por eso es que nosotros necesitamos ver que tenemos que cambiar el orden de Dios. El orden que estamos teniendo en la iglesia, y tenemos que aplicar el orden de Dios, tenemos que obedecer el plan que Dios colocó. Es tanto cierto esto, es tan importante este concepto, incluso para nuestro tiempo, hermanos, que Elena G. de White dijo: el gran derramamiento del Espíritu de Dios, estamos hablando del gran derramamiento del Espíritu de Dios que ha alumbrado toda la tierra con su gloria, no sobrevendrá hasta que tengamos un pueblo esclarecido. Y no solamente cuando dice esclarecido, está hablando de un concepto intelectual. Mire lo que dice: que sepa por experiencia lo que significa ser colaboradores juntamente con Dios. Qué extraordinario, qué poderoso eso. Mire, esta es una declaración que ustedes la ven aquí en negrilla, resaltada, porque es una declaración importante. Nosotros queremos que el derramamiento del Espíritu Santo venga. Hablamos de la lluvia tardía. Pero ¿cuándo va a descender la lluvia tardía? Cuando los hermanos estén esclarecidos. ¿Pero esclarecidos en qué? ¿En las profecías? No. Es bueno saber las profecías, es bueno conocer las profecías. Es esclarecido lo que significa ser instrumento del Espíritu Santo para ser colaboradores con Dios, como Felipe, donde el Señor le dice: Felipe, desciende en el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y Felipe obedeció. Eso es lo que Dios quiere, instrumentos por los cuales el Espíritu Santo pueda ser usado. Cuando eso lo experimente la iglesia, entonces vendrá el Espíritu Santo. ¿Están conmigo, hermanos? Es importante que nosotros veamos. Hay personas que leen algunas citas del espíritu de profecía y enfatizan algunas citas del espíritu de profecía y olvidan otras citas del espíritu de profecía, y eso trae algunos problemas. Por ejemplo, algunas personas enfatizan y dicen: cuando el carácter de Cristo sea completamente reproducido en su pueblo, el Señor vendrá y reclamará a sus hijos como suyo. ¿Y qué significa? Que usted va, como el concepto católico, se va a meter en un monasterio. Noten tantas cosas, influencias, donde usted se va a separar del mundo, donde usted se va a aislar del mundo, y entonces usted va a vivir allí santificado para poder recibir la presencia de Dios. Y la Escritura dice claramente, en Hechos capítulo 5, que el Espíritu solo es dado a los que le obedecen. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Esta mañana en
sermón yo hablé acerca de que el Espíritu necesita guiar a la iglesia. ¿Y a quiénes se dan el Espíritu Santo? A los que ponen sus talentos al servicio de Dios, a los que están participando, a los que instruyen a otros, los que visitan en las casas, los que oran por las personas, los que comparten el Evangelio. Cuando la mayor parte dice el gran derramamiento del Espíritu Santo no sobrevendrá a nuestro pueblo hasta que tengamos un pueblo esclarecido, que sepa por experiencia lo que significa ser colaborador con Dios. Y luego dice, cuando tengamos una consagración completa. ¿Y qué es una consagración? ¿Irnos para una montaña simplemente alejarnos del mundo? No, la consagración dice consagración completa y sincera al servicio de Dios. Saben que consagración y servicio están de la mano. Una persona consagrada es una persona que sirve. Amén. Yo quisiera que ustedes, si es posible, anotaran eso. Una persona consagrada es una persona que sirve. Cuando las personas eran consagradas para ser sacerdote, era porque iban a servir como sacerdote. Cuando eran consagradas para una tarea, es porque iban a servir en esa tarea. La persona que es consagrada es una persona que sirve. Y dice lo siguiente: Dios reconocerá el hecho derramando su espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios, y está en negrilla, está resaltado. Dios no puede derramar su espíritu cuando el egoísmo, la complacencia propia se manifiestan en forma tan notoria, cuando prevalece un espíritu que, si se lo tradujera en palabras, constituiría la respuesta de Caín: soy yo, guarda de mi hermano. Un espíritu que no está dispuesto al sacrificio por otras personas. Podemos tener muchos seminarios, podemos hablar de compartir el Evangelio. Hoy tuvimos un programa extraordinario hablándonos de la misión, pero si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos y decir, voy a dar una hora para Cristo, voy a dar 2 horas para Cristo, voy a dar 3 horas para Cristo, voy a compartir el mensaje, voy a tener un grupo pequeño, nosotros no nos sacrificamos a nosotros mismos, no podremos recibir el Espíritu Santo. Así que esto es importante. ¿Cuál es el problema entonces de la iglesia? Por un lado dice, ellos están entrenados a depender del predicador, y por otro lado dice, no vendrá el Espíritu Santo hasta que ellos conozcan lo que significa ser colaborador con Dios. ¿Qué significa? Que no es una semana de oración lo que va a solucionar el problema de la iglesia. El problema de la iglesia va a ser solucionado cuando vayamos a la causa, y la causa es que el miembro no está siendo usado por el Espíritu Santo. Él depende de lo que el pastor sea usado por el Espíritu Santo. El pastor le dé un mensaje, el pastor le habla, el pastor le comparte el Evangelio, pero él no quiere vivir por experiencia propia lo que significa ser usado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Esta es una declaración que solamente esta declaración, yo tengo un seminario solo para esta declaración, porque esta declaración es trascendental. Pastores, ancianos, estamos esperando la lluvia del Espíritu Santo. Bueno, aquí está la condición. Miren lo que dice, pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. Saben que esta declaración nos está diciendo el secreto. La parte más grande de la iglesia no trabaja juntamente con Dios. ¿Qué significa? Que nuestra tarea es que el 50% más uno pueda involucrarse en la misión. Amén. Noten, ese es el éxito del líder. Entonces, ese es el propósito del líder. ¿Y qué significa eso? Discipular a la iglesia, tener un liderazgo discipulador. Eso no se alcanza teniendo un liderazgo de programas en la iglesia, donde el programa es el centro, sino que el programa se convierte en un medio para alcanzar el fin, y el fin es que el miembro llegue a ser un discípulo, un pescador de almas, como hablamos la vez pasada, un instrumento de Dios, un medio por el cual el Espíritu Santo obre. Entonces, ¿cómo se evalúa nuestro liderazgo? En la medida en que nosotros formamos más discípulos. Porque nuestra meta es que esa iglesia, teniendo 50% más uno, ¿saben qué? De manera particular, esa iglesia experimentará la presencia de Dios como ninguna otra iglesia, porque si esa iglesia estaba compartiendo, está trabajando por otras personas, Dios lo va a usar con su poder. ¿Estamos claros, hermanos? Decimos amén. Yo quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque no es un programa meramente lo que va a traer el reavivamiento
la reforma del Espíritu Santo, sino es un sometimiento del miembro y del liderazgo a cumplir el plan de Dios para que cada uno sea un instrumento del Espíritu Santo. Entonces nuestra meta, si queremos reavivar la iglesia, es ponerlo a trabajar. ¿Están conmigo, hermanos? Ponerlo a trabajar. Por eso nuestra meta no es ser el centro, el único, el sacerdote en la iglesia católica, el pastor en la iglesia evangélica, en la iglesia adventista es el ministerio de todos los creyentes. Por eso el Ellen G. White dice, algunos han sido entrenados solo a depender de la predicación y son siervos flojos, esperando y dependiendo como niños enfermos, y siempre seguirán niños enfermos, no importa quién les predique, no importa si les predica el pastor Bullón, no importa si les predica el pastor Mark Finley, no importa si les predica el pastor Rosales, no importa si les predique, quién les predique, si ellos no son también instrumentos de Dios, serán como las vírgenes fatuas, tendrán muy poco aceite y sus lámparas estarán languideciendo, a punto de extinguirse. Cada uno de nosotros necesitamos experimentar a Dios de manera personal en su vida. Imagínense lo que significará el Espíritu Santo descendiendo sobre la iglesia, pero para que eso ocurra, necesitamos entender que el monopolio del Espíritu Santo no es de unos pocos en la iglesia. El Espíritu Santo es dado para todos los miembros de la iglesia. Algún día les voy a hablar de esto, del tema del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que ser el protagonista. El Espíritu Santo tiene que tener el monopolio de la iglesia, el control de la iglesia. Si el Espíritu Santo llega a tener el control de la iglesia, cosas extraordinarias van a suceder. Y yo te prometo, pastor, te prometo, anciano, si usted sale después de esta cita con una meta y usted dice, bueno, mi meta va a ser que más del 50% de la iglesia esté involucrado, más del 50% de mi grupo pequeño esté involucrado, tú vas a ver los primeros chubascos de la lluvia del Espíritu Santo en tu congregación. Lo vas a ver, lo vas a experimentar, porque esa es una promesa con una condición. ¿Cuándo será el derramamiento del Espíritu Santo? Cuando coloquen la ley dominical. No. Cuando la iglesia trabaje para Dios. Hay algunos que están muy preocupados por esto, de la ley dominical, de lo que va a suceder y que este mundo se está terminando. Y mientras tanto, nosotros no estamos compartiendo el evangelio. Nosotros necesitamos entender que tenemos un papel protagónico. Y para que ese papel se cumpla, necesitamos involucrar a la mayor parte de la iglesia. Esto no va a ser predicado solamente con un predicador para el mundo entero, sino que cada miembro será un discípulo e instrumento de Cristo Jesús. Yo oro al Señor para que nosotros podamos entender este concepto tan importante, porque este concepto nos cambia la perspectiva. Entonces yo quiero, pastores, ancianos, que entendamos qué es iglesia. ¿Qué es iglesia? Cuando usted piense que es iglesia, no piense que es la iglesia católica, su modelo, ni piense que es la iglesia evangélica. Tenemos nosotros que entender que nuestro modelo de iglesia es diferente. Amén. Esto es importante. Dígale eso a la persona que está a su lado. Nuestro modelo de iglesia es diferente. Ahora, el día de hoy hablando a los pastores y a los más ancianos, a los líderes de la iglesia, dice, la predicación es una pequeña parte en la obra que ha de ser hecha en la salvación de las almas. El Espíritu de Dios convence a los pecadores de la verdad y los pone en los brazos de la iglesia. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe hacer. Amén. Noten ustedes, aquí está, todas las citas anteriores habla de una iglesia que se ha acostumbrado a depender de un predicador y se ha entrenado para eso. Y Ellen G. White dice, están mal entrenados. Por eso es que están así, son siervos sin compromiso. Entonces, ¿qué tiene que recordar? Que la predicación es solo una pequeñita parte de lo que se tiene que hacer. Necesitamos que los predicadores puedan hacer su parte, pero nunca pueden hacer la obra que la iglesia debe hacer. Y es una obra donde todos estamos involucrados. Miren lo que sigue diciendo. Los pastores pueden predicar discursos agradables y poderosos y pueden realizar mucha labor para edificar y hacer próspera la iglesia.
pero a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervo de Jesucristo, la iglesia estará, y miren lo que aparece, el adjetivo que aparece aquí, el adjetivo que aparece dice, estará siempre, siempre en tinieblas y sin fuerza. Mis queridos pastores, mis queridos ancianos, estoy hablando aquí como líderes de iglesia, estoy hablando aquí con la visión. ¿Cuál es tu concepto? Tu concepto es solo lo que es el programa, es el sermón, es la predicación para edificar la iglesia. Dice que podemos predicar discursos agradables y poderosos y puede realizarse mucha labor para edificar y hacer próspera la iglesia. No importa qué predicador traigamos, no importa cuántos eventos tengamos y cuántas predicaciones escuchemos. Dice, a menos, noten, a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervo de Jesucristo, la iglesia estará siempre en tiniebla y sin fuerzas. Por eso yo escuché esta mañana una invitación y un plan para que a finales de septiembre, principios de octubre, pudieran tener los grupos pequeños una campaña especial. Y eso me pareció fantástico, porque los grupos pequeños, en el grupo pequeño, en el grupo de la casa, ya sea por Zoom, no importa, pero es un grupo pequeño, todos van a tener que hacer algo, todos van a tener que participar. Porque si son un evento grande, solo pocos oran, solo pocos dan el anuncio del himno, solo pocos cantan. Pero en el grupo pequeño van a tener que buscar quién va a cantar, van a tener que buscar quién va a orar, van a tener que buscar quién lee la Biblia, van a tener que buscar quién da la bienvenida y todos van a participar. Entonces, cuando hay una participación individual, esa iglesia agarra fuerza. Esa iglesia siente luz, esa iglesia, el Espíritu Santo comienza a obrar, porque no importa cuán bueno predique el pastor, lo importante es cuánto participa la iglesia. ¿Me están siguiendo, hermanos? Yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estamos hablando aquí, pero esto es importante que nosotros lo entendamos, porque esto cambia la perspectiva, el concepto. ¿Qué es lo que necesita el pastor entonces para reavivar la iglesia? Traerse a todos los predicadores del mundo para que tengan una campaña especial. Ahí lo dice el espíritu de profecía. Mira, no necesitamos estudiar mucho, sino entender lo que el espíritu de profecía dice y lo que la Biblia dice. El problema es que Satanás creó un concepto de iglesia que hace que solo el 10% trabaje y el 90% observe. ¿Están conmigo, hermanos? Él dijo, está bien, mientras tanto solamente tendré este concepto de iglesia. Un concepto de iglesia de un teatro, de un lugar donde los especialistas son los que participan, mientras los otros escuchan. Pero Ellen G. White dice claramente, dice, pero a menos que los miembros individuales desempeñen su parte como siervos de Jesucristo, la iglesia estará, no dice algunas veces, no dice la mayor parte de las veces, dice siempre en tinieblas y sin fuerza. Podrá orar, pero no va a haber milagros. No va a haber milagros. Y oran, pero no ven milagros. ¿Por qué? Porque no están experimentando lo que es la experiencia de ser colaboradores con Dios. Los pastores que han entendido esto, que he compartido esto, los ancianos que han entendido esto, entonces ya saben dónde golpear. No sé si ustedes se recuerdan la historia de Ford, que encontró a aquella persona que tenía el carro dañado, y entonces vino y golpeó y le preguntó a la persona, ¿y cuánto le debo? Le dijo $100. Y dice, ¿cuánto? ¿Por qué tanto? Si solamente dio un golpe. Dice, $1 solamente por golpear, pero $99 por saber dónde golpear. El gran problema del liderazgo hoy es que está golpeando en el lugar equivocado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por favor, en el nombre del Señor, podamos ver estas citas que he hablado del espíritu de profecía, de lo que es el trabajo pastoral.
Estamos golpeando, es predicación en la predicación, pero el trabajo no es solo tenemos que predicar, tenemos que poner a otros a ser instrumentos de Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender y comprender. Por eso es que Elena G. de White dice que al viajar, lo que leímos esta mañana, al viajar al sur rumbo al Congreso, vio una ciudad tras otra, la cual no se ha trabajado. ¿Cuál es el problema? Los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad y miles perecen sin Cristo. Y luego dice, si se diera la instrucción adecuada, ¿qué se está haciendo? Se está dando instrucción, pero no la instrucción adecuada. Si se siguieran los métodos debidos, se está siguiendo unos métodos, pero no los métodos debidos. Entonces ella dice, cada miembro de iglesia haría su obra como miembro del cuerpo, haría obra misionera cristiana. Pero las iglesias están muriendo y necesitan un pastor que les predique. ¿Por qué la iglesia se muere? Porque dependen de la predicación meramente. Pastores, este es el secreto, este es el secreto. La palabra de Dios dice claramente, creed a Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Por eso es que cuando uno lee esto del Espíritu de Profecía, dice, esto es donde tengo que golpear. ¿Dónde tengo que golpear? No meramente en la predicación, sino en involucrar a cada miembro como fiel discípulo de Cristo. Y esta es la cita que leímos esta mañana. Debe enseñársela a traer un diezmo fiel a Dios para que lo fortalezca y lo bendiga. Debe lograrse armonía entre ellos para que el soplo de Dios venga sobre ellos. Debe enseñársele que a menos que pueda permanecer por sí mismo sin pastor, necesitan ser convertidos de nuevo, bautizados de nuevo, necesitan nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista es una iglesia que tiene un modelo diferente. Así que, ¿qué evaluaríamos nosotros? Nosotros lo que deberíamos evaluar es lo que dice Espíritu de Profecía. Mira, aquí está la cita del Espíritu de Profecía. Anótenla, porque esta es una cita importante, queridos ancianos. Dice, el verdadero carácter de la iglesia, ¿cómo se mide? Porque se mide, no por la alta profesión que haga, ni por los nombres asentados en sus libros, sino por lo que está haciendo realmente en beneficio del maestro, por el número de sus obreros perseverantes y fieles. Por eso es que el discipulado es el lugar donde el líder tiene que concentrarse. El líder bíblico es un líder que transforma, es un líder que discipula, es un líder que involucra. No es el líder que da anuncios solamente los sábados como anciano, o es el líder que ve el programa. Es el líder que está discipulando y formando a otros. ¿Están conmigo, hermanos? Esto es importante que nosotros lo podamos comprender y entender. Y por eso es que Elena G. de White dice, cada iglesia debe ser entonces una escuela práctica para obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender cómo dar estudios bíblicos, cómo dirigir y enseñar clases en la escuela sabática, cómo auxiliar al pobre, cuidar al enfermo y cómo trabajar en pro de los inconversos. ¿Qué es entonces la iglesia? Una escuela. Entonces el pastor no solo debe de predicar, sino debe de enseñar para involucrar a los miembros, cómo ellos pueden compartir el evangelio, pueden ganar a los inconversos, cómo podemos nosotros trabajar según el modelo de Cristo. Y esto es algo muy importante. Por eso es que dicen, den ejemplo los que instruyen, trabajando entre el pueblo, y otros al unirse con ellos aprenderán con el ejemplo. Luego voy a hablar un poquito más de eso. Mis amados hermanos, voy a terminar esta primera sesión. Voy a terminar diciendo que necesitamos entender cuál es el modelo de iglesia según la Biblia y el Espíritu de Profecía, la iglesia adventista como movimiento. Segundo, tenemos que entender en ese modelo cuál es nuestra tarea como líderes y pastores, como ancianos, como líderes de grupos pequeños. Nosotros necesitamos entender cuál es el modelo. Así que, bueno, estamos listos para las preguntas.